Bienvenidas y bienvenidos, siendo las 13 horas con 7 minutos del día 15 de julio del 2026. Damos inicio a la 11ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión virtual, en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, se da cuenta de oficio recibido el día de la fecha, signado por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, representante propietario del H Congreso del Estado, en donde informa que en virtud de atender reuniones legislativas agendadas no podrá asistir a esta sesión, solicitando se justifique su inasistencia. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Buenas tardes, presente. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buenas tardes. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Licenciado Kevin de la Rosa García, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Okay. Está manifestándose en el chat. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Por el Partido Nueva Alianza. Presente, buenas tardes. Licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente. Bien, en representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario, y diputado Luis Fernando Gámez Vacías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayor, propietario, diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por esta secretaria ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y ninguna del H Congreso del Estado, teniendo un total de 13 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que se tomen serán válidos. Nuevamente dejo en uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Antes de poner a consideración el orden del día, me permite informar que se ha integrado a los trabajos de esta sesión el representante propietario del Partido Acción Nacional, el licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Bienvenido. Presente, buenas tardes. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de esto, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en ello.
Si no hay comentarios, solicito al secretario se sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 11 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejera presidenta. Le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la 10ª sesión de tipo ordinaria de fecha 24 de junio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acta que se ha puesto a nuestra consideración. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le pido por favor de cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se resuelve el recurso de revocación CEEPC-RR 01-2026 que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Proceda, secretario, el desahogo del punto, por favor. Gracias, consejera presidenta. El documento ha estado a disposición de los integrantes de este Consejo General, por lo que trataré de hacer un resumen de lo que contiene la resolución. Con fecha 18 de junio de 2026, el licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, en su carácter de representante propietario del Partido Morena, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo CG 2026-JUN 21, mediante el cual se emite la convocatoria pública para la selección y designación de las personas que integran las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral local 2026-2027. En la síntesis de sus agravios, el aspirante refiere que este organismo electoral impone un requisito extralegal coercitivo para el registro de las y los aspirantes a integrar las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, al requerir el comprobante de búsqueda con validez oficial proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, en el que se señale que la persona aspirante cumple con el requisito de no ser militante de algún partido político y no se solicita una manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar afiliado a ningún partido político. Como segundo agravio, señala el impugnante que el acuerdo recurrido carece de certeza, legalidad y equidad en el proceso de selección de ciudadanos, derivado de la falta de reglas claras, criterios de puntuación y tabuladores objetivos en la valoración curricular de los documentos previstos en el inciso I de la base segunda, en relación con la base octava, inciso A del anexo 1 de la convocatoria,
ya que introduce un elemento de valoración que representa el 40% de la calificación final, que es la valoración curricular, omitiendo a su consideración un catálogo de ponderación o reglas claras de puntuación para calificar las publicaciones, certificaciones, comprobantes con valor curricular u otros documentos que presenten las y los aspirantes. E igualmente comenta que el 40% que se dio al valor curricular abierto y sin tabuladores de equivalencia cívica genera una discriminación indirecta en perjuicio de los perfiles ciudadanos ubicados en los municipios del interior del Estado, ya que se podría dar el caso de que un ciudadano con un liderazgo comunitario legítimo y prestigio público cuente con el mismo volumen de publicaciones o certificados de valor curricular formal que un aspirante de la zona metropolitana de la capital que cuente con educación formalizada. En el caso concreto, se considera que no se actualiza el supuesto referido por el impugnante respecto a que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana imponga un requisito extralegal en el acuerdo por este medio combatido, toda vez que no se crea una condición nueva de elegibilidad para las personas aspirantes a integrar los comités, las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, sino que únicamente está previéndose un mecanismo documental encaminado a acreditar el cumplimiento de un requisito expresamente establecido en la ley electoral, siendo la fracción 6 del artículo 99, el cual determina que dichos aspirantes no deben estar o haber estado afiliados a algún partido político estatal o nacional vigente, desde cuando menos 3 años antes al día de su elección. Ahora bien, este organismo electoral cuenta con facultades para dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la propia ley, así como para establecer los procedimientos conforme a los cuales se designará a las personas integrantes de las comisiones distritales electorales y de los comités municipales electorales, las cuales se encuentran previstas por el artículo 116, fracción 4, inciso C, de la Constitución Federal y el artículo 31 de la Constitución Local, concatenado con las disposiciones de la ley electoral. Es importante mencionar que el artículo 21 del Reglamento de Elecciones, ordenamiento que fue citado por el propio recurrente, establece una base documental mínima, no un catálogo cerrado de documentación que se deberá requerir a los aspirantes a integrar las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, por lo cual este organismo electoral, en ejercicio de su autonomía y atendiendo las particularidades de su legislación local, puede requerir elementos adicionales de convicción, siempre que resulten razonables, pertinentes y vinculados con los requisitos legales de elegibilidad. Resaltando que del ordenamiento legal invocado no se desprende el supuesto que refiere el recurrente de que la acreditación de no militancia de los aspirantes a integrar los organismos desconcentrados deba ser con un protesto, ya que el inciso G que el actor refiere determina que la declaración bajo protesta de decir verdad es para acreditar que no fue registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 3 años inmediatos anteriores a la designación, no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 3 años inmediatos anteriores a la designación y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública, federal o local, sin que se haga referencia alguna a la militancia. En el caso del comprobante de búsqueda en el padrón de personas afiliadas, complementa en beneficio de los principios de certeza, objetividad e imparcialidad que rigen la integración de los comités, las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales, siendo una exigencia de naturaleza meramente instrumental, consistente en la presentación de un documento cuya obtención es gratuita, accesible, inmediata y habilitada mediante una herramienta electrónica pública del Instituto Nacional Electoral, cuyo enlace fue expresamente proporcionado en la convocatoria, además de contar con orientación operativa para su generación, lo cual elimina cualquier carga desproporcionada o barrera real de acceso, puesto que para su obtención no requiere desplazamiento ni gestión presencial alguna. Es imprescindible destacar que la parte actora no acredita la existencia de una afectación real, concreta y objetiva derivada de la disposición impugnada, ya que en ningún momento identifica a persona aspirante alguna que hubiese sido imposibilitada para participar en el procedimiento de integración de organismos desconcentrados por la exigencia de presentar la constancia de no afiliación partidista, y demuestra la existencia de casos en los que dicha documentación hubiera generado la exclusión definitiva de alguna persona interesada, por lo cual los agravios que pretende hacer valer el recurrente descansan en una afectación meramente hipotética. Igualmente, resulta infundado el argumento de la parte actora relativo a la supuesta vulneración de los principios de certeza y objetividad derivado de la falta de parámetros para la asignación del 40% correspondiente a la evaluación curricular,
porque él parte de la premisa incorrecta de que la convocatoria constituye el único instrumento normativo que regula el procedimiento de integración de los organismos desconcentrados. Sin embargo, dicho procedimiento se encuentra desarrollado de manera integral en el Reglamento para la Integración de Organismos Desconcentrados del CEPAC, ordenamiento que complementa y dota de contenido las disposiciones previstas en la convocatoria, el cual establece en el artículo 19, fracción 1, inciso B, que para el desarrollo de la etapa de valoración curricular, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral deberá establecer los rubros a calificar, criterios y formatos de trabajo que serán aplicados por las consejerías electorales, y el artículo 20 define la finalidad de la valoración curricular y determina los elementos que deben ser considerados durante dicha etapa, señalando expresamente la formación académica, los conocimientos en materia electoral, la formación en materia electoral, la experiencia electoral, el prestigio público profesional, la participación comunitaria o ciudadana y el compromiso democrático, entre otros aspectos relacionados con la idoneidad de los perfiles. Por tanto, contrario a lo sostenido por el promovente, sí existen parámetros normativos previamente definidos que orientan la actuación de la autoridad electoral durante el proceso de evaluación, por lo que no puede afirmarse válidamente que la asignación del porcentaje correspondiente a la valoración curricular quede sujeta a decisiones arbitrarias o carentes de sustento objetivo. En consecuencia, al existir una regulación previa de los criterios, rubros y metodología general que rigen la etapa de valoración curricular, no se actualiza la falta de certeza alegada por la parte actora, por lo que el agravio deviene infundado. Esto se robustece con los reiterados criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se relacionan en el proyecto de resolución, mismos que han sostenido que la autoridad competente cuenta con un ámbito de discrecionalidad técnica para realizar la valoración curricular de las personas aspirantes, siempre que dicha facultad se ejerza conforme a parámetros previamente establecidos y bajo mecanismos de control que impidan actuaciones arbitrarias. Por la ausencia de una ponderación numérica específica para cada actividad curricular, no genera por sí misma incertidumbre ni arbitrariedad, pues la evaluación de los perfiles se encuentra jurídicamente delimitada por los criterios previamente establecidos en la normativa aplicable. En consecuencia, no resulta jurídicamente exigible que la convocatoria publique el detalle de cada ponderación técnica utilizada para la operación interna del sistema de evaluación, pues los principios de certeza y objetividad se satisfacen mediante la existencia de reglas previamente establecidas, rubros definidos de evaluación y mecanismos uniformes para su aplicación, sin que ello implique la obligación de hacer pública la totalidad de las herramientas operativas empleadas para la valoración de los perfiles. De igual manera, no se actualiza en el acuerdo impugnado el planteamiento del actor respecto a que la valoración curricular perjudicará a perfiles con liderazgo comunitario de los municipios del interior del Estado frente a los aspirantes de la zona metropolitana, ya que en primer término los aspirantes se registran para participar en el municipio al que pertenecen, por lo cual no existe competencia entre los candidatos de los municipios y la capital, y en segundo término, porque su manifestación descansa en escenarios conjeturales de aplicación futura que no derivan en el texto de la convocatoria, la cual no distingue por formación académica, condición social o origen, por lo cual dicho agravio está sustentado en situaciones hipotéticas y presunciones personales y no en afectaciones reales de actuales del acto reclamado, en consecuencia resulta completamente inoperante. De conformidad con lo expresado es porque se presenta este proyecto de resolución al Consejo General, el cual es competente para resolver, como lo señala su resolutivo primero. La legitimación del actor se encuentra totalmente establecida, como señala el resolutivo segundo, y se considera en su resolutivo tercero que los agravios expresados son totalmente infundados, por lo tanto se propone la confirmación del acuerdo en mención. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o comentario a este proyecto de acuerdo. No advierto intervenciones. En ese caso, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor.
Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de voto. Muchas gracias, secretario. Por favor, le pido dar cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual autoriza una quinta adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un esquema de derechos humanos, así como a la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal e integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción I1 y 52, fracción 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario, para el desahogo de este punto. En apoyo dejo en uso de la voz a la consejera Carla Patricia Solís. Claro que sí, Presidenta, con mucho gusto. Buenas tardes, todos, todas. A efecto de cumplir a cabalidad con la función constitucional establecida a favor de este organismo electoral relativo al desarrollo y ejecución de los programas de educación cívica del Estado, así como la obligación prevista en la ley electoral referente a fortalecer la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en materia de todo el personal que integra la estructura orgánica, y en atención a las solicitudes presentadas, se dota de recurso financiero a 9 proyectos por la cantidad de 267,772.23 pesos. Adicionalmente, se consideran ampliaciones presupuestales para el Concurso Nacional de Oratoria 2026, doctor Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre, por la cantidad de 17,000 pesos, así como también la solicitud de ampliación para la presentación del libro El papel de los organismos públicos locales electorales en la construcción de la democracia paritaria, por la cantidad de 6,000 pesos. Y toda vez que existe la disponibilidad de recurso en la cuenta bancaria correspondiente, se estima necesario dotar de recurso financiero a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2026. Y esto bajo los siguientes puntos resolutivos. El primero, la competencia de este organismo para la emisión del presente acuerdo de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. El segundo, la aprobación de la quinta adecuación presupuestal de conformidad a lo siguiente. En la cuenta presupuestal 2000, materiales y suministros, dando un total con esta quinta adecuación, la cantidad de 238,460. En la cuenta presupuestal 3000, servicios generales, dando un total de 4,326,920. Y en el capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras, dando un total de 97,275. El total de presupuesto del fondo del artículo 42, siendo la cantidad de 4,662,655 pesos. Estas adecuaciones están detalladas, como ustedes lo pudieron ver, en el anexo 1, que es parte integral de este presente acuerdo. El resolutivo tercero y cuarto, las instrucciones a la Secretaría de este Consejo para notificar este acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a las personas integrantes de este organismo que no hayan estado, de este Consejo General, que no hayan estado presentes al momento de su aprobación. Esto para los efectos legales conducentes. El quinto, la instrucción a la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que rinda el informe al Consejo General respecto del desarrollo de las actividades previstas en los dictámenes de pertinencia aprobados y que guardan relación con la adecuación presupuestal aquí presentada y en su caso pues aprobada. El sexto, la instrucción de igual manera a la Secretaría de este Consejo para que se le dé la máxima publicidad a este acuerdo a través de la página oficial y la publicación de los estrados para los efectos legales conducentes. El séptimo, la entrada en vigor del presente acuerdo al momento de su aprobación. Siendo cuánto, Presidenta. Muchas gracias, consejera. Pregunto a ustedes si tienen algún comentario a este proyecto. De no haber comentarios, por favor, secretario, toma la votación que corresponde.
Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez, A favor. maestro Juan Manuel Ramírez García, A favor. maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, De acuerdo. licenciado Carlos David Cuellar Arochi, A favor. maestra Carla Patricia Solís de Vildox, A favor. maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, A favor. doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto sexto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización sobre la situación que guarda el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, correspondiente al tercer bimestre del año 2026, mayo-junio, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, dejo nuevamente en uso de la voz a la consejera Carla Patricia Solís de Vildox. Adelante, consejera. Claro que sí, presidenta, con todo gusto. En cumplimiento a lo establecido en el numeral 77 del Reglamento para la Disolución y Liquidación de los Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Estatales y Asociaciones Civiles constituidas para la candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, se informa la situación que guarda el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales durante el tercer bimestre del año en curso. Durante el mes de mayo se notificaron a la anterior liquidadora el cambio de la titularidad de las cuentas bancarias de los otros partidos políticos, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario. También se concluyeron las declaraciones fiscales correspondientes a los meses de enero a abril de 2026 del otro partido político Movimiento Laborista y se realizó el pago correspondiente al ISR omitido. Durante el mes de junio se cubrieron los adeudos por concepto de control vehicular del año 2026 del otro partido político Conciencia Popular. También se remitieron los instrumentos notariales correspondientes a las actas de entrega-recepción de la anterior liquidadora, mismos que fueron también entregados en su tiempo y forma a la maestra Judith Figueroa Hernández como anterior liquidadora para concluir este procedimiento de la entrega-recepción de manera formal. También se llevó a cabo la notificación de las resoluciones dentro del procedimiento de reconocimientos de adeudos por parte del otro partido político Movimiento Laborista para que los interesados presentaran dentro de un plazo de 48 horas posteriores a la notificación el original del contrato del trabajo que tenían o que tienen en su posesión. También se llevó a cabo o se realizó una solicitud de información sobre el estado que guardan el adeudo que ostenta el otro partido político Encuentro Solidario San Luis Potosí por concepto del retiro de propaganda electoral. Esto fue una petición interna por parte del área de administración y va encaminado a atenderlo porque esto es parte de este procedimiento para el retiro de esta propaganda electoral, ¿no? Y entonces se llevó a cabo la información al área correspondiente en que este adeudo forma parte de la lista preliminar de los créditos del otro partido político. Y con relación a las obligaciones fiscales, se están realizando los trabajos de registro contables, habiéndose identificado discrepancias en los informes presentados en el Sistema Integral de Fiscalización con algunos movimientos en las cuentas bancarias, y una vez concluidos estos trabajos, se va a proceder a la verificación de los pagos que realizó el otro partido político por concepto de nómina, con los recibos de nómina ya timbrados ante la Secretaría en Hacienda. ¿Sí? Y es cuanto lo del informe correspondiente a este tercer bimestre, presidente. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El séptimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
por el periodo comprendido del 29 de junio al 8 de julio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. El fundamento del informe se encuentra en el artículo 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, los artículos 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo que se informa del 29 de junio al 8 de julio de 2026, informando que no se iniciaron procedimientos sancionadores ordinarios, se dio entrada a 2 procedimientos sancionadores especiales y no se formularon cuadernos de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Bien, al no haber comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del punto 8º en el orden del día. El 8º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el periodo comprendido del 18 de junio al 9 de julio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda con el desahogo del punto. El fundamento de este informe es el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, el periodo que se informa del 18 de junio al 9 de julio de 2026. Se interpusieron 2 medios de impugnación, un recurso de revisión y un recurso de revocación. De las resoluciones dictadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se confirma el recurso de revocación. De las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí se confirman 2 recursos de revisión. No hay resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tampoco hay resoluciones dictadas por diversas autoridades mediante las cuales se vincule a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La desagrego de lo aquí señalado se encuentra en el propio informe que fue circulado previamente. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario. Gracias. De no haber observaciones, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario dar cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Durante el periodo que se informa, se da cuenta de la administración de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2026, ministrados conforme a la calendarización establecida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En este informe se da cuenta de que durante los meses de enero a junio se recibieron lo correspondiente a servicios personales, financiamiento de partidos políticos, materiales y suministros, servicios generales y artículo 42. A la fecha de elaboración de este informe se reportaba un monto pendiente de administrar por la cantidad de 24.707.201 pesos, que corresponde a diversas administraciones de mes de junio y julio. Sin embargo, es pertinente informar que a la fecha se presentan actualizaciones a esta información. El 10 de julio fue ministrado el recurso que corresponde al financiamiento de partidos políticos del mes de julio, así como el monto de los capítulos 2000, 3000 y el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado que corresponden al mes de junio. En tanto que el día 14 de julio fue ministrado lo correspondiente a la primer quincena de servicios personales del mes en curso, por lo que el presupuesto pendiente de administrar a la fecha es de 4.508.653 pesos con 76 centavos. También es importante señalar que a la fecha en la que se presenta este informe aún transcurre el mes de julio, por lo que la Secretaría de Finanzas se encuentra dentro del plazo para realizar las transferencias correspondientes conforme a la calendarización establecida. Es cuanto y quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay intervención, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 10º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
por el periodo que corresponde del 17 de junio al 6 de julio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Durante el periodo que se reporta en materia de partidos políticos, se atendieron solicitudes del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí relacionadas con documentación de sus órganos internos y con observaciones a sus padrones de afiliación. También se recibió una solicitud de información del Partido Acción Nacional respecto de los nuevos partidos políticos estatales que participarán en el proceso electoral local 2026-2027. En cuanto a comunidades indígenas, se recibió convocatoria para dar seguimiento al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado relacionado con derechos político-electorales de integrantes de una comunidad indígena en Mezquitic de Carmona. En cuanto al proceso electoral local extraordinario, se recibió una solicitud de información relativa al saldo de una sanción derivada de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización. Finalmente, en asuntos generales, se recibió la justificación de inasistencia a sesión del Consejo General por parte del diputado Luis Felipe Castro Barrón, una comunicación del Instituto Electoral de Veracruz relativa a recepción de ejemplares editoriales y una solicitud de información de la Guardia Civil relacionada con el registro de personas precandidatas para el proceso electoral local 2026-2027. A grandes rasgos es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Secretario, sírvase a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para desahogar asuntos generales para esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Gracias. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 11ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 13:44 del día 15 de julio del año 2026, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Buenas Gracias. tardes a todas y todos. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes.